Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete en su sección Seres en Construcción. El día de hoy tengo aquí como invitada a Elisa Carreón, quien nos va a compartir toda su trayectoria dentro de, pues, desde la búsqueda, desde ser directora de escena, socióloga, activista social, actriz, intérprete. Tiene un currículum maravilloso, pero sobre todo una vida que nos va a impactar. Recuerda que Seres en Construcción nos lleva a reflexionar sobre la vida del otro para saber cómo impacta en nosotros. Es una vida que cambia vidas. Yo también a lo largo del programa voy a estar diciéndole a Elisa cómo me está impactando su historia, qué es lo que me está pasando, porque de lo que se trata en estos programas es que todos aprendemos de la existencia del otro y me siento la verdad muy afortunada de conocer a Elisa. Es mi paisana, se dedica sobre todo a la infancia, a la educación, a la pedagogía. Bueno, voy a estar compartiendo su currículum a lo largo del programa, pero bueno, Elisa, ¿tú cómo te presentarías? Hola, Glafira, qué gusto estar contigo. A mí también me da mucho gusto conocerte. Es un placer bien grande para mí tener la oportunidad de platicar contigo. Pues, ¿cómo me presentaría? Me presentaría como una mujer que le gustaría convertirse en la adulta que necesitó cuando ella era una niña. Esa Ay, sería qué hermoso. mi presentación. Siempre he buscado eso. Desde muy pequeña sabía que quería estar en un escenario, cómo, de qué forma, no sé, y quería también salvarme y salvar a otros niños y otras niñas de Ujú. situaciones incómodas y situaciones dolorosas. Ok, pues vamos a hablar de eso, sobre todo porque tú y yo crecimos en un estado, Sinaloa, en Culiacán, que desafortunadamente uno de sus estandartes es la violencia, ¿no? Y me gustaría que empezáramos con eso porque sé que la relación o esto que nos acabas de decir ahorita, tu intención de ser la adulta que no fueron contigo y de alguna manera acompañar a todos esos niños, acompañas a esos niños cantando, pero también acompañas a esos niños siendo ahora secretaria ejecutiva, déjame leer bien, del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. ¿Es en todo el estado de Sinaloa o En en el Culiacán, municipio? en el En municipio. Culiacán, en el municipio. Y Es- veo, o sea, te veo en redes sociales que estás muy movida, que están con muchas campañas y que aparte de todo eso, o sea, tienes el grupo, la agrupación musical que también es para niños y niñas, que se llama Pistache. Sí, Entonces, veo que toda tu trayectoria está muy vinculada a la infancia, ¿no? Te decía ahorita, tú y yo crecimos en un ambiente, pues dentro de la violencia, que aunque seas niño y no te vincules demasiado, digamos, ¿no? En un ambiente violento, va a llegar de alguna manera. Eh, en otros momentos yo he conversado que a mí me tocó, o sea, de muy niña, que a nosotros nos dicen sobre todo cuando escuchen balas, o sea, métanse debajo, cuando somos niños, a mí me decían eso, ¿no? Cuando escuchen balas, métanse debajo de las camas o algo. Y en una de esas yo corrí, salí y habían asesinado a mi vecino, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento con la muerte y tendría algunos 11, 12 años. Y eso me dejó muy impactada, ¿no? Ahorita que hablas de la infancia. así. ¿Qué nos podrías compartir tú de alguna relación que hayas tenido, o sea, en la infancia, que se vincule con la violencia, pero que también nos vamos a ir yendo para saber cómo la violencia también, al impactarnos, queremos tener un mundo mejor y queremos salir de ahí, queremos compartir otras cosas a través del arte? Así es. Mira, antes que nada, y lo primero, quisiera que todas las personas que nos acompañan, que nos están escuchando, nos quitemos los prejuicios, nos quitemos todas esas críticas de adultistas, adultocéntricas, y nos pongamos a pensar en ese hecho muy bueno que nos pasó como cuando éramos niños o niñas, o de hecho de un hecho muy malo Ujú. que nos pasó cuando éramos niños y niñas y determinó nuestra vida como adultos. En ese sentido, yo te puedo decir que sí, efectivamente, yo nací en Culiacán, Sinaloa, en Las Quintas.
Entonces, estamos hablando ya de por sí como el estereotipo de los estereotipos de violencia en México, ¿no? Cuando hablamos de Culiacán, inmediatamente pues va a ser el lugar de la mafia, la ciudad de la mafia y qué sé yo. Bueno, déjame te cuento que yo no me di cuenta de eso porque, a diferencia de la mayoría de la población, a mí me tocó crecer, nacer en una familia de artistas. Tuve un abuelo que era titiritero, que era maestro de teatro, director de teatro, y me la llevaba entre escenarios, espectáculos. Eh, Crecí en un mundo de fantasía hermoso que ya quisiera cualquier niña o niño crecer así, ¿no? Entre títeres, ensayos. Yo empecé mi carrera artística, parece chiste, a los 3 años haciendo doblaje. Empecé actuando y bueno, vivía un paralelismo. Por un lado, ese mundo de fantasía de un abuelo muy amoroso, de una abuela muy amorosa, y por otro lado, mucha violencia. Violencia en mi familia, pero más que nada en la cuestión de la familia, en la violencia intrafamiliar y ese tipo de situaciones. Entonces, eh, pude observar desde dos perspectivas el mundo desde muy pequeñita, lo que determinó mi vida para dedicarme a lo que ahora me dedico. De hecho, el lema de Pistache es: no solo queremos un mundo mejor para los niños y las niñas, sino mejores niños y niñas para el mundo, porque creo que es bien determinante cómo los niños y las niñas somos resilientes y empezamos a lidiar con el dolor a través de los hechos fantásticos, a través de la mentira, a través de esa mirada utopista de alguna manera que empezamos a generar, ¿no? Entonces, mi cobijo fue el teatro, fueron los títeres, fueron las giras, fueron todas esas situaciones. Te digo, yo no me daba cuenta de la ciudad en la que vivía hasta que yo llegué a secundaria. Y entonces esos temas empezaron a permear y yo me di cuenta que era una bicha muy rara, muy, muy rara. ¿Por qué? Porque yo quería hablar de poesía, quería hablar de teatro, quería hablar de música, quería eh, pues promover toda esa parte, y mis amigos y mis amigas pues no les interesaba, no querían como acercarse a mí, era como de alguna manera rechazada y bulleada todo el tiempo, ¿no? A eso le podemos poner que además soy una persona altamente sensible, porque creo que la mayoría de las infancias, cuando hablamos de la infancia, de la niñez, no podemos hablar de una infancia, sino de las diferentes infancias que tenemos y que se tienen los niños y las niñas. Creo que para mí fue muy determinante, vuelvo, ese paralelismo para generar colmillo, como se dice de Culiacán. en Culiacán, no, hay que tener colmillo, que agarre barrio, la morra que agarre barrio. Sí, sí, Este, sí. por un lado, para agarrar colmillo y eso, pues poderme reunir con ciertos grupos de amigos y de amigas, pero por otro lado, esconder y tener que esconder mi verdadera personalidad, ¿no? Que se había formado, te digo, en un ambiente muy, muy hermoso y a la vez muy tormentoso. Por ejemplo, si yo sufría de gritos y de cuestiones de violencia, de oír maltrato, de pleitos, yo agarraba a mis hermanos y les ponía los audífonos en el closet y les ponía música y les hacía títeres para que ellos no se dieran cuenta de eso. De hecho, mis hermanos son músicos, los dos son artistas, entonces creo que yo me pegara un tiro con mis papás para que les compraran instrumentos musicales determinó que ellos también pudieran vincular todo lo que habían vivido hacia el arte. Creo que el arte es una herramienta muy favorecedora para sanar el dolor, para poder como ordeñar lo que tenemos adentro, ya sea a través de las artes corpóreas, de las visuales, de todas las artes. Te digo, yo siempre quise subirme al escenario porque yo sabía que en el escenario nadie me podía lastimar. O sea, en el escenario yo podía ser yo de alguna manera y estaba justificado por el hecho de estar arriba en un escenario, porque yo me di cuenta de eso cuando
cuando estaba con mi abuelo en escena, ¿no? Ujú. Te digo, a los 5 años, 6 años aproximadamente, yo ya era parte de la compañía, me tocaba viajar, ir al Cervantino, ir a festivales increíbles en México. Los actores y actrices que yo veía en el cine, pues eran amigos de mi abuelo, y era bien interesante oír las tertulias de la crítica que hacían sobre pintura o sobre teatro. El simple hecho de vivir en un festival genera un mundo de fantasía. Me tocaba hacer mis tareas en el tren, en el avión, en el camión, llegar a la escuela siempre fuera de tiempo, que la combi del Instituto de Cultura de Sinaloa, en ese tiempo el Difocur, llegara por mí y me llevara a la sierra, me llevara a los valles, me llevara a las costas a dar funciones con mi abuelo. Ahí podía ver otras infancias. Decía, bueno, estoy viendo a niños y niñas que están armados, estoy viendo a niñas y niños que no van a la escuela. Entonces me tocaba convivir desde muy pequeña con infancias fuera de mi estatus socioeconómico, fuera de mi cultura, fuera de lo que es mi entorno, que te quiero decir que parecería, y a mí eso me llama mucho la atención y hasta cierto punto me molesta, cuando se habla de valores en las infancias, porque recordemos que todos somos lo que vemos, lo que escuchamos, eso somos. Nuestra arquitectura cerebral se forma en los primeros años de nuestra niñez. Por lo tanto, es determinante lo que nosotros damos de comer, vaya a la mente o al espíritu, al cuerpo, obviamente. Este, si estamos viendo constantemente, por ejemplo, ahora que fue el Culiacanazo 1 y 2, y un papá o una mamá les deja ver el celular de lo que está pasando, de toda esa psicosis, de todo eso, pues empezamos a lidiar con el dolor, a normalizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores, ¿cómo le vas a pedir ese tipo de valores, si el valor significa que es lo que vale para una persona, Ujú. a un niño o una niña que vive, que su papá es un asesino y la mamá siempre está alcoholizada, y el lenguaje que se utiliza en casa es súper violento, y los hermanos lo están siempre animando para que sea valiente, para que se atreva a generar más violencia? Entonces, ¿qué le vas a pedir? O sea, no hay manera, ¿no? Y eso fue lo que a mí me tocó ver. De pronto llegaba a pueblos pequeñitos en la sierra donde no hay luz, pero había un Mustang y había un Ujú. Corvette y había... Entonces, para mí era bien extraño ver esos escenarios, porque decía yo, oye, eso no está en otras partes. Como me tocaba viajar mucho, decía, y esto no lo veo en ningún lado, solo en mi tierra. Y de hecho, si yo les platicaba lo que pasaba en mi tierra, no me creían, ¿no? Este, Sí, fíjate que ahí te tengo tantito para compartirte cómo me va impactando lo que vas diciendo, ¿no? Efectivamente, las diferentes infancias, ¿no? Aunque crecimos en la misma ciudad, tú creciste como dices, ¿no? En un lugar rodeado, en un entorno rodeado de arte. Yo, por el contrario, no, y me dedico ahora al arte, ¿no? Sin embargo, o sea, eh, cómo esa, cómo tu contexto también se iba impactando en los otros contextos a los que ibas. Y a ese respecto, mm, fíjate que me entran varias curiosidades, ¿no? O sea, me entran varias dudas con lo que estás diciendo, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, a mí no me tocó verlo tanto de niña, pero en la secundaria sí. Yo estuve desde la primaria y secundaria en un colegio de monjas, y por eso lo enlazo con tu historia. Yo venía de un nivel socioeconómico bajo, y mi mamá hacía un esfuerzo para que yo estuviera en un colegio de monjas, y me acuerdo que me pasaba eso que estás diciendo, o sea, ver que mis compañeros de la secundaria traían un carro del año, que traían o sea, los zapatos más caros que te puedas imaginar, oro, o sea, y yo decía, no entendía, como que no entendía, aún así no lo entiendes del todo, y hay una manera en donde empiezas a competir. Quieres lograr eso, ¿no? O sea, hay una intención de pertenencia en donde incluso desde las infancias, pues te vas dando cuenta
o te relegan o te acogen, pero tienes que corresponder a a cierto nivel que a lo mejor yo no alcanzaba, yo no veía y me sentía relegada. La secundaria fue fatal para mí, pero también me di cuenta que yo no quería eso. ¿En qué Ujú. momento a ti te pasa donde dices, esto, incluso lo puedo decir así, lo que esté vinculado con el narcotráfico, no lo quiero como dentro de mi realidad? Inevitablemente está, inevitablemente va a estar presente, pero hay como una lucha constante en decir, a ver, me puedo ir por el arte y no por una superioridad moral, Elisa, decir yo soy mejor, A veces. porque yo, o sea, tuve compañeras adorables y todo, y bueno, su familia venía de ahí, de narcotráfico, ¿no? No diremos nombres, pero justamente en Sinaloa, en Culiacán, convives mucho con personas que se dedican a muchas cosas y entre ellas el narcotráfico y cuando te vinculas, en mi caso, con compañeras de la escuela, pues no lo notas. Yo no lo notaba, no sabía hasta que después me fui dando cuenta. Esto que dices también de los niños y niñas que van viendo a sus padres, que no entienden bien a qué se dedican, y diría Aristóteles, o como dijo Aristóteles, no sé, somos mímesis, repetimos. En este caso, nosotras, pues yo competía, quería de alguna manera corresponder al estándar, a los estereotipos, en algún momento intenté hacerlo, después me cansé, pero me regreso a lo que te preguntaba ahorita. ¿En qué momento dices, yo no quiero esto, yo no quiero no solo esa violencia a mi alrededor, intrafamiliar, incluso yo también crecí con violencia intrafamiliar, y sí, como que no sé si vivirla nos hace decir, yo no lo voy a repetir, no lo quiero hacer. ¿Hubo un momento así de claridad? Os digo, porque sigo leyendo tu trayectoria y digo, wow, o sea, te has dedicado a las infancias desde que eras tú misma una infante, ¿no? Sí es. Mira, justamente eso, yo creo que el arte es una vacuna. Generas un criterio y generas un carácter. Entonces, a mí sí me tocó, te decía, sufrir de sentirme bicha rara, porque literal siempre fui una bicha rara, pero me fortalecía mucho el tener al abuelo y ver desde tan cerca otro universo muy, muy, muy distinto. Te voy a poner un ejemplo. En el colegio, también un colegio de monjas, un día llega una compañera y me dice, oye, tú eres la nieta del monero, en forma despectiva, eres la nieta del titiritero, ya me dijo mi mamá, y yo, sí, mi abuelo se llama Pedro Carrión, o sea, y ella lo hacía como en burla, como menospreciando la vida de mi Ujú. abuelo, su oficio, pero para mí era orgullosísima, o sea, me acababa unos 2 años antes, acababa mi abuelo de recibir una presea del titiritero nacional, no sé qué. Entonces, me tocaba a mí ver, te vuelvo a decir, artistas que llegaban a mi casa, que los saludaban. Mi abuelo murió y le hablaron a la casa de todo el mundo. Entonces, que una compañera me dijera en modo de burla, yo ni siquiera lo captaba, o sea, no estaba en mi psique, Claro. en mi neocártex no estaba eso de decir, ay, qué vergüenza. No, de hecho yo llegué y le dije a mi mamá, oye mamá, me dijeron esto, ¿es una burla o algo así? Porque se rieron pero yo contesté súper orgullosa, claro que soy yo. Y desde mi salón creo que empecé a cambiar los entornos porque, por ejemplo, tenía un compañero en primaria y ahora es un gran diseñador famosísimo, ¿no? Y yo veía sus trabajos y le decía, tú eres un diseñador gráfico. Y me dice, ¿qué? Es que tú eres un diseñador gráfico. ¿Y qué es eso? Pues es un diseñador, es que el que diseña así, hace los logos y a lo que yo me da a entender, ¿no? O sea, como en quinto de primaria. Hoy él es un gran diseñador gráfico y y una vez nos pusimos a platicar y me dice, oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste eso? Y yo, y no me voy a ir muy lejos y a ver si no lloro porque esto me acaba de pasar, fue hace unos 3, 4 años. Tú, este es tu espacio y compártenos desde tu corazón lo que quieras. Pues mira, me ha pasado eso de cambiar
lugares desde mi salón. Los que solían primero reírse de mí, de pronto era de que, oye, lee este libro, te va a gustar mucho, porque habla de esto. Y yo, mira, creo que encuentro mucho un paralelismo con Roald Dahl. Yo amo a Roald Dahl porque yo vi el mundo muy parecido a él siempre, como personajes incluso de teatro, como una farsa veía el mundo, porque entendía que las personas eran una cosa en su entorno, una cosa en la iglesia, una cosa en la escuela, una cosa. Entonces yo veía, por ejemplo, a una maestra y literal era una bruja. Y yo decía, ¿por qué da clases esa maestra si es una bruja? No quiere a los niños, no los soporta. Pero resulta que heredó una base de la CEPIC y tuvo que dedicarse a la docencia, pero ella no los tolera, ¿no? Entonces yo decía, y llegaba con esa maestra justo, que era una monja aparte, llegaba y le decía, maestra, ¿usted no le gusta la vida? Y la maestra, claro que no sé qué, sí me gusta la vida. ¿Y por qué siempre está enojada? ¿Y por qué trabaja con niños y no le gustan los niños? Mejor sea otra cosa, usted debería de ser prefecta. Y tú, y tú distribuidora de recursos humanos, porque, ¿qué te importa, no? Entonces, aparte era muy preguntona. Hace como unos 3, 4, un poco más, llegué al cine y me abrazó un muchacho y me dijo, oye, tú eres la de pistache, ¿verdad? Y yo, sí, sí soy, eres Elisa la de pistache, sí. Es que te quiero decir algo, iba con su novia y como bien orgulloso, me presentó con su novia. Dice, yo soy de un pueblo de Ahome y yo estaba en la secundaria o prepa, o estaba saliendo de la secundaria y yo toda la vida fui jornalero. Entonces tú fuiste a tocar con Pistache y en medio del concierto, y sí es cierto, y dijiste que pidiéramos un deseo y que se nos iba a cumplir. Yo pedí estudiar. Ahí va a llorar porque en él no estaba estudiar. Él toda la vida se había dedicado a, a A ser piscar, jornalero. a ser jornalero. ¿Sí? Yo pedí estudiar y estoy por graduarme de arquitectura. Me queda un año. Y todo fue por ese concierto que tú diste y pues me la creí, te la compré y aquí estoy. De esas historias hay muchas, desde que yo estoy en la primaria, desde la secundaria, con otros niños. Siempre mi abuelo se encargó de aterrizarme y regresarme al lugar de donde provenía. Mi papá tuvo un tiempo que ganaba bastante dinero económicamente, estaba muy, muy bien. Entonces yo me empezaba como a creer para justamente poder Encajar. tener o no sentirme Ujú. segregada. Entonces, en esos tiempos mi abuelo se empezó a dar cuenta, yo tenía 13 años más o menos, y, y llegaba a la escuela con el niño de la hija de la señora que trabajaba en mi casa y lo decía, vete descalzo, y él también se iban los dos, y entonces en el micrófono, Elisa, te buscan tu abuelo y tu hermanito, ¿no? Y yo, qué vergüenza, ¿por qué haces esto? Y me decía mi abuelo, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué Ujú. tiene? O sea, ubícate, ¿no? Eh, Siempre se encargó como de estarme regresando al lugar. La parte más horrible de mi vida fue su pérdida, la muerte de mi abuelo. Porque cuando mi abuelo muere, a mí se me deshace el mundo fantástico que me había creado. Claro. Se me deshace de un día a otro. Yo creo que si él hubiera durado 2 añitos más, porque se muere cuando yo iba a cumplir 14, en la plena adolescencia, y era mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi director de teatro, mi compañero de baile, todo. Era un abuelo súper especial, o sea, la verdad es que no le hacen justicia a los libros y Y todo lo fija que se y ha hecho. fíjate que yo conocí a tu abuelo. Yo lo Ujú, llegué a ver ahí por lo que antes era Difocur y que ahora es el Instituto Sinaloense de Cultura, porque no sé si todavía exista la sala Pedro Carrión, que era en honor a él, en donde ujú. de hecho después había exposiciones de sus títeres, ¿no? Hablemos un poquito, me quería esperar un poco a hablar más de tu abuelo hacia el final, pero no importa, porque creo que va a ser uno de los ejes rectores, porque esta, digamos que
este amor que sientes por las infancias, por la conexión con los niños siendo tú todavía una niña y el cuidado también, ¿no? Eso que le decías a la maestra me impactó, ¿no? Decir, pues que no se dedica a otra cosa, ¿no? Yo creo que Ujú. tiene que ver justo, digamos, como si fuera una lealtad familiar, una lealtad con tu abuelo, ¿no? Porque tu abuelo se dedicó a eso toda la vida, o sea, un gran, gran titiritero. Hace rato veía algunas fotos de él y decía, claro, o sea, yo me acuerdo de él porque yo, cuando él estaba incluso dando algunas presentaciones, que daba talleres, yo estudiaba teatro infantil ahí en el Difocur. Yo tenía como unos 14 años y nos tocaba a veces ir a ver algunas de las presentaciones que tenía en el Ágora. Y mira, para que veas cómo nos conecta tu abuelo ahora, porque Ajá. estamos aquí hablando de él, pero sobre todo, ¿sabes? Esto que me compartías, Elisa, me impactó porque yo veo una niña Elisa, si nos transformáramos en dos niñas, tú y yo ahorita, me gustó esto que propusiste al principio, decir, a ver, pensemos más allá del adultocentrismo, ¿no? En cosas que nos hayan impactado no solo negativas, sino también positivas para acompañarnos ahorita. Pero yo te veo así como una niña hiperconsciente, ¿no? No sé si esté vinculado a lo que comentaste ahorita de que tienes una personalidad altamente sensible o eres una persona altamente sensible. Ya hemos hablado en Conócete sobre personas altamente sensibles. Si quieren revisar el programa, hay un programa completito donde hablamos de este tipo de personalidad que la verdad habla mucho de lo que estás diciendo, o sea, que tiene que ver con un grado de empatía, de conexión, y si desde niña ya lo experimentabas, era lógico que le dijeras a un niño, a ver, tú te vas a dedicar a esto porque conectabas realmente con sus necesidades, con sus puntos creativos, pero también con la maestra, ¿no? Decirle, a ver, no. Y desde ahí te veo como una niña filósofa, como una niña, o sea, indagando, ¿no? Recuerdo que se habla de Sócrates hablando con los jóvenes casi siempre, ¿no? En las plazas, increpándolos, preguntándoles quiénes eran, preguntándoles dónde estaban, digamos, sus valores, cuáles eran sus virtudes y profundizaba en eso, ¿no? Entonces, yo te veo como esa niña filósofa y ahorita vamos a regresar a tu abuelo, pero me gustaría, o sea, que nos compartieras si dentro de esto que dices como bicha rara, no había también un espacio de soledad, que claro, era acompañado por tu abuelo, pero cuando hay niños filósofos, por lo regular se les calla, no se les hace caso, se les rechaza, ¿no? Y bueno, estamos hablando acá de las infancias, una de las cosas que no sé si tú estés de acuerdo, es permitir que los niños pregunten. O sea, los niños son filósofos de nacimiento, Total, preguntan, preguntan, y nosotras, por los prejuicios, muchas veces les decimos, cállate, no hables, solo los adultos hablan. Entonces el niño y la niña se va quedando como con muchas dudas, a veces intervenciones sabias que nosotros no podríamos tener. Y me pregunto, te digo, por eso te pido que te conviertas en niña, si a ti te pasaba eso. totalmente. O sea, yo tuve la oportunidad de explorar esa parte y de darme cuenta, por ejemplo, el hecho siempre les comento eso cuando doy conferencias o algo así, que les digo, a ver, ¿quién se acuerda de quién les enseñó matemáticas o les enseñó álgebra o les enseñó algún tema? Y la mayoría no nos acordamos, pero sí nos acordamos del maestro que nos dijo tú puedes o nos dijo tú no la vas a hacer. Ujú, Y eso se queda para claro. siempre. Te puedo decir con nombre y apellido las maestras o de los maestros que me hicieron creer en mí y los que me hicieron pedazos. Y eso yo llegaba, fíjate, y yo siempre pensaba eso, pero algún día voy a crecer y me voy a parar enfrente de ti con más edad, porque siempre me di cuenta de esa mirada adultocéntrica, adultista, de no poder visibilizar la opinión de los niños o de las niñas aún teniendo razón. Entonces, es una especie de justicia desde siempre. Por ejemplo, eh, cuando mi abuelo muere, yo tenía 14 años, pero yo quería seguir haciendo teatro.
y no tenía permiso de mi papá ni permiso de mi mamá para seguir en las artes. ¿Por qué? Porque ya de por sí, yo ya había perdido clases, o sea, estaba como estigmatizado el arte. Fíjate, a pesar de venir de esa formación, me costaba el doble. Aparte, tenía un apellido que pesaba mucho, por lo tanto era un arma de doble filo, porque si hacía algo bien, claro, pues es que es la nieta de don Pedro. Claro. O sea, yo no existía, pero si hacía algo mal, pues mira, se está echando a perder en el nombre, o sea, entonces yo sentía la necesidad de hacer mi propio nombre con las herramientas que ya tenía, pero me costó muchísimo. Mi primera producción de teatro la hice a los 17 años, a los 16 más o menos, pero yo estrené a los 17 años con lo que me daban de gastar para la escuela. O sea, mi primer espectáculo como directora de teatro lo hice a los 17 años. Este mismo espectáculo, de hecho, aquí hay algo muy, muy interesante. Como yo no tenía quien me hiciera segunda, empecé haciendo mis títeres solita, me metí a un grupo de teatro, después a otro, después me invitó otro, porque andaba como tocando puertas, le escribía a titiriteros de otras ciudades, porque yo quería seguir haciendo títeres, porque necesitaba ordeñar lo que sentía. Entonces me ponía a escribir dramaturgia, ponía a escribir cosas que tuvieran que ver con mis sensaciones o las emociones que sentí en ese momento, que eran un chingo. Entonces buscaba la manera de hacerlo. Escribí un espectáculo que a 2 años siguientes me llevó a Europa y, y me gané una beca con ese espectáculo. Ahí me puse de novia con un muchacho que me hizo segunda, que era actor, además muy bueno y todo. Entonces ya tenía mi compañía, ya podía yo seguir, pero estaba esa idea, seguía del adultocentrismo, del adultismo, de estás muy chiquita, tú no puedes, no la pelen, ella no puede participar porque está muy joven, no, 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 que no hablen, o sea, niña mimada, y siempre Sí. todo me costaba el doble y el doble, y de hecho uno de mis directores de teatro hasta la fecha me dice que me conoce desde muy, muy, muy pequeñita, un día me dijo, yo soy testigo de lo que a ti te ha costado seguir haciendo arte, porque realmente, realmente me hizo madurar muchísimo el desprenderme del mundo creado para llegar al mundo real a los 14 años y ya tener determinado a qué me quería dedicar. O sea, yo ya no tenía dudas y sigo sin tenerlas. O sea, desde la secu yo te puedo decir, esto es lo que yo voy a hacer, a esto me voy a dedicar. Y entonces empiezo a escribir teatro, empiezo a hacer mis primeros títeres y me hago algunos espectáculos, ya ganaba dinero, era más independiente de mi casa, entonces mi abuela me apoyaba como podía, ya estaba en la preparatoria entro de lleno. Y cosa curiosa, porque por ejemplo, en la prepa estoy reprobada en teatro. Eh, en sociología, soy socióloga, estoy Ajá. reprobada en comunicación. Y entonces le decía al maestro de teatro de la prepa, maestro, es que estoy en el Festival Sinaloa de las Artes y me voy a ir de gira, deme chance de la hora de teatro, irme a Lisica a ensayar, porque bien, era un director argentino en ese tiempo con el que estaba trabajando y venía por temporadas, o sea, montaba, se iba, regresaba a los ensayos finales, ¿no? Entonces, casi siempre el Festival Sinaloa de las Artes se hace en noviembre, diciembre, entre noviembre y diciembre, que son los finales de semestre, por reprobadísima en teatro, ¿no? Y era bien difícil para mí. ¿Pero era porque faltabas o cuáles eran los argumentos? Porque Por- talento había. no, pues porque era el criterio del Ajá. maestro. Entonces, ese mismo maestro Ah, no es, que ya se murió y Dios lo tenga en la torre más alta, pero de nada. Este, ese maestro, por ejemplo, era bien malo conmigo. ¿Por qué? Porque como era nieta de mi abuelo y a lo mejor tenía riñas con él, claro. pues yo las pagaba, ¿no? Entonces, alguna vez estuve en un concurso, por ejemplo, de declamación y gané el primer lugar, pues él me lo quitó. 10, 10, 10, 10, 5. Entonces, yo decía, ¿por qué? Y,
y a mí me generaba de verdad mucho conflicto. Yo llegué a estar peleada con mi apellido. Ahora me llamo Lisa Carrión y lo digo con orgullo, pero en ese tiempo decía, ¿por qué, abuelo? O sea, ¿por qué me generaste un mundo, luego te largas y me dejas a mí sola a resolver todo esto, ¿no? Por ejemplo, me tocó a mí guardar todos los títeres de él, todos están en alto grado de conservación, darle seguimiento, incluso Me decías remontar. hace un rato que estás en el cuarto donde él estaba, o sea, ese es el cuarto de él, donde estás Sí, era ahorita. estudio, ajá, él era, que era su Era su estudio. estudio. Al fondo Sí, estamos viendo ahí algunos de sus a ver, marionetas, títeres. ver Sí, unas ajá, muñecas, ahí está el señor sí, Guiñol, que es un cuadro que le pintaron, ajá, sí, ya, y ahí se ven unas muñecas ajá. tailandesas. Ya está bien diferente a como él estaba, ¿no? Mi mamá ha decorado la casa distinto. Pero bueno, entonces a mí me generaba eso mucho conflicto y un día me armé de valentía. De hecho, me costó, ¿cómo te puedo explicar? Quitarme el apellido de mi abuelo y decir, voy a hacer mi carrera y la voy a hacer con mi nombre. Y no quiero que nadie sepa, pero es imposible. O sea, todos me conocieron desde la cuna, entonces había esa forma, ¿no? En la preparatoria ya me dedicaba de manera profesional al teatro, Ujú. ya tenía yo mi compañía. En mi graduación, por ejemplo, en la preparatoria, todas iban arregladas con su bucle y todo. Y yo llegué de dar una función con medias de colores a la graduación porque venía de dar función y ya usaba vestuario. Entonces, arriba del vestuario me pongo la toga y el birrete y salgo fuera de lugar, ¿no? Eran condiciones muy extrañas para mí y para mi salón, entonces realmente no hacía vínculos, no conectaba y era como ir, cumplir mis clases y irme a mi verdadera familia, que era mi familia teatral. Pero entonces digamos que cada piedrita que te ponían era casi, casi un reto para ti brincarla y decir: "Voy más allá", o sea, ¿eso te empoderaba, eso te daba fuerza? Digo, supongo que también habrá momentos en que te deprimían y te enojabas y sufrías. Sí, o sea, hubo momentos, no, horribles. Por ejemplo, tuve un tiempo una directora de teatro que era muy cruel y fue mi mejor maestra y la mejor maestra que tuve, eh, pero era realmente cruel conmigo, cosas que eran inhumanas, que no lo vale la disciplina del teatro, porque el teatro Ujú. es mucha disciplina, pero eso ya lo había adquirido toda mi vida. Tengo problemas con la puntualidad, siempre llego 10 minutos antes, todas esas cosas que te genera una disciplina como tal. Ujú. Entonces, de pronto yo veía mi vestuario volteado, Mm. eh, cosas de exponerme, que eso pasa mucho. Por ejemplo, todo esto se ha convertido ahorita en política pública, porque yo viví cosas y pensaba, ¿cómo resuelvo esto? ¿De dónde viene? Cuando una maestra llegas al salón de clases y te expone ante todo el grupo, no sé si te tocó, ahora que planteas lo Ujú. tuyo, este, no has pagado la colegiatura Ah, delante de claro, todos claro. No y te de todo. dejaban presentar exámenes, ponían hojas con tu nombre. Uy, yo lloraba, lloraba, o sea, porque mamá, no voy a poder presentar exámenes. No solo eso, era como te veían feo. No, o sea, fíjate, si eso pasa, y yo lo pongo Ajá. ahora como te lo voy a llevar a la política pública actual en Ujú, niñas, ¿no? Llega un niño o una niña sucia frecuentemente a la escuela. ujú. ¿Qué pasa? Hay omisión de cuidados por parte de los padres, de la madre. Solo te detengo tantito, Elsa, porque aquí nos vamos a vincular un poco con lo que estás haciendo actualmente y es tu trabajo, o sea, que es la protección a los derechos de niñas y niños. O sea, ¿este tipo de casos llega a tu oficina? O sea, ustedes Claro, tienen ese, porque hemos hablado un poquito de eso antes, donde sé que ese son el tipo de circunstancias donde ustedes, o sea, van y buscan si hay violencia intrafamiliar y todo este exacto. tipo de casos, ¿no? Sí, tendríamos otra plática para cómo son los protocolos, pero más o menos CIPINA, que es el Sí, sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, se encarga de hacer la política pública. La atención de casos la hace la ajá, Procuraduría de Niñas, ajá, Niños. Nosotros lo que hacemos es elaborar leyes, pasarlas al cabildo ok. para que se establezcan
en la ciudad. Entonces, bueno, imagínate, hay un niño o una niña que llega sucio o sucia al salón. Entonces la maestra, decimos, hay omisión de cuidados porque la mamá o claro. el papá pues no la atienden como debería Ajá. de ser, para que él tenga ese aspecto de esos hábitos de higiene tal cual, ¿no? Y como lo deberían de ser. Pero llega y la maestra, otra vez tú, siempre cochina, siempre cochino. Claro. Ahí hay acoso por Ujú. parte de la maestra. Entonces ya lo vulneró la familia, ya lo Sí, vulneró la maestra. Y para acabarla de amolar, cuando hacen esto, pues los del salón bullying, claro. seguro, cochino la Ujú. cochina. Sí. Entonces, dime, o sea, ¿cómo te sientes como niño o como niña bajo esa circunstancia? Ujú. ¿No? Hay que empezar a visibilizar ese tipo de cosas porque a una maestra o un maestro se les hace muy fácil Ujú. exponer. Pues a mí me exponían mucho. Otra Ok. vez la carrión, esto, ¿no? Otra vez ¿Para qué? Para que se dieran cuenta porque ya está con maldad. Entonces, Ujú. yo llegaba y decía, ¿por qué, Dios mío? O sea, ¿por qué me cuesta tanto? Mejor voy a dedicarme a otra cosa, pero era imposible, no aguantaba ni 2 días cuando necesitaba ordeñar lo que traía adentro, ¿no? Ya, Y en qué momento de todas estas inquietudes que me dices, porque quisiera que entráramos a Pistache, ujú, estuve escuchando, si ustedes quieren ver de veras el talento casi en vivo de Lisa, métanse a su canal de YouTube, así se llama Pistache, ¿no? Yo le puse viste, Pistache Grupo, Pistache Musical, y empecé a escuchar las canciones, me encantó La Granja, aquí puse otras, Vamos a la playa, ajá, y ahorita vamos a hablar especialmente de Mis miedos se van. Ah, exacto, okey, pero, muy bien, quiero que me digas, o sea, cómo este camino, o sea, a través de tu historia que ya nos estamos dando cuenta cómo los adultos mismos, o sea, me da la impresión como que vivías en un universo donde los adultos eran los que no te permitían tu desarrollo, ¿no? exacto, por eso te decía que siempre me he sentido muy identificada con Roald Dahl, con el escritor, Ajá, escritor de Matilde, escritor de Las Brujas, sí, escritor de el reloj no mm, gigante. ¿Por qué? Porque él podía desenmascarar a los adultos. sí, ajá, Y todos fuimos testigos de eso. Y no sé si tú recuerdas la tía de, ay, sí, claro, comadre, no sé qué, ay, está linda. Y dice, ay, no, qué enfadosa esta mujer. Y cerraba la puerta, ¿no? Entonces yo decía, cabrón, estas son más buenas actrices que uno que se parte la madre estudiando, ¿no? Para generar nuevos universos. Y resulta que ujú, nos ponemos una máscara, nos quitamos una máscara y empezamos a... Esa parte yo la podía vivir en el salón de clases, lo que esperaban mis papás. Llegó un punto, y está en un espectáculo que escribí que se ujú, llama para las Juventudes, donde ya no me cabía una etiqueta más. O mm, sea, y algo así en la escena. Mi mamá dice que soy, mi papá dice que soy una princesa, mi mamá dice que soy muy bonita, aunque no muy inteligente, soy Sagitario. El Seguro Social dice que soy la 1.753.000. Políticamente activa, todas las etiquetas que nos ponen, ¿no? Católica, apostólica, ya es lo que, y luego, pero al final no sabes ni chingados quién eres. okey, Ese periodo de mi vida, yo lo puedo llamar así. Yo estaba totalmente llena de etiquetas, apellidos del deber ser. Yo ya estaba, me decían, eres muy precoz. Obviamente era mm, muy, claro, este, estás muy chiquita. Ya, yo me compré mi primer carro a los 19 años, por ejemplo. Entonces me sientan en la mesa y me dicen mis papás, ¿y qué vas a estudiar? O sea, ya acabaste la prepa. Uy, ujú, sin mi respuesta soñaba con decir teatro. Me quiero ir de aquí, quiero irme claro, de ujú, México y hacer teatro, pero yo ya era imposible, o sea, realmente imposible. Entonces me callé y les dije, mi papá y mi mamá son arquitectos los dos, entonces era arquitectura. Porque cuando haga okey, arquitectura, cuando sea arquitecto, quiero hacer escenografías bien chilas para mis espectáculos de teatro, ¿no? Literatura para que cuando haga teatro ujú, dedicarme a hacer buenos textos. sí,
Y así fue. Entré a arquitectura, duré un año, pero me invitan a Europa. Y entonces me voy a Europa y estoy allá conozco la sociología y dije, esto es lo mío. Sí, 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 porque justo todo lo que haces en relación no solo al espectáculo, sino también a la defensa de los derechos de los niños y niñas, o sea, tiene que ver con una mirada sociológica. Y ahora me gustaría que lo fuéramos enlazando con ciertas preguntas como para aquellos que nos están viendo o escuchando y que pueden ser más que consejos o recomendaciones, experiencias que no quisieras que otros niños vivieran y me gustaría que nos describieras un poco qué es el adultocentrismo, porque lo has mencionado varias veces y yo creo que a veces como adultos ni siquiera nos damos cuenta, o sea, sabemos que es que todo gire alrededor de un adulto, ¿no? Pero si nos lo pudieras poner así como con ejemplos Aunque muy prácticos para que muy fácil. justamente no lo estemos repitiendo. Entonces, tú eres niño, yo soy grande, yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú te gusta, yo sé lo que es mejor para ti. Tú eres chiquito, yo soy grandota, no me tienes que decir qué hacer porque yo sé qué hacer, yo te tengo que decir a ti qué hagas. Es una Ok. forma. El Ah, típico porque soy tu madre o porque soy tu padre. sí, o sea, en la ley o en los tratados internacionales o cuando hablamos de la Ujú, ley general, a los niños y a las niñas se les veían como un objeto de posesión. O sea, ujú. yo te parí, eres mío, yo sé, Ok. en cuatro paredes, yo mando, yo te puedo nalguear, yo te puedo jalar las orejas, yo te decido qué comes y qué no comes, yo decido cómo te vistes, qué debes, y por qué qué religión vas a tomar y cómo vas a crecer, etcétera. Yo decido porque yo te parí y yo soy Mm, más grande que tú. Cuando se establecen las leyes y los tratados internacionales, se empieza a ver entonces al niño o a la niña como sujeto de derechos. ¿Qué ujú, significa? Que desde que naces adquieres derechos. Uno de esos derechos es la opinión, por ejemplo, ujú. y ya se desvanece esa idea que teníamos de derechos y obligaciones. ¿Te acuerdas que antes te Sí, enseñaban en la escuela, los niños y las niñas tienen derechos y obligaciones? Pues no ajá. existen los derechos y las obligaciones, sino los derechos y las responsabilidades. Los Mm, derechos son de las niñas y de los niños y las responsabilidades son de la sociedad, del gobierno, de los okey. padres, etcétera, de los adultos. ¿Qué se refiere? Que porque a veces dicen, ay, ya que si un niño o una niña no quiere a la escuela, no va a ir. No, a ver, Ujú. es un derecho que él vaya o que ella vaya, pero es la responsabilidad es como gobierno que tengas una escuela pública y laica cerca de donde esté esa niña o ese niño. Como Ajá. papá o como mamá, que lo levantes, lo bañes y le des desayuno y te lo lleves a la escuela a estudiar. Entonces ya cambia esa visión, esa perspectiva. Y es bien importante esto, qué bueno que lo mencionamos, porque es muy importante que empecemos a quitarnos, vuelvo a esa visión adultista de decir, yo sé lo que mejor es para ella o para él. Y Claro. nos demos la oportunidad de preguntar a los niños y a Ujú, las niñas, ¿cómo te sientes con esto? Te voy a poner un ejemplo súper ujú. importante que está ahorita en Culiacán. Después de la pandemia, nosotros con Cipina hicimos y levantamos indicadores para hacer el programa del año, del 2023-2024. Y los números, las preguntas, las encuestas, el acercamiento con la opinión de niñas y niños nos dice que, por ejemplo, los niños y las niñas entre 7 y 12 años, el 25.4% se ha querido quitar la vida o se ha querido dormir para siempre. Y de Guau. 12 a 17 es el 35.4%. Estamos hablando de una tercera, más de la tercera parte de las adolescencias que están teniendo problemas de depresión y que han pensado en el suicidio y en muchos Ujú. casos que están llegando a los hospitales como intentos de suicidio y que les ponen intoxicación o les ponen cutting y no se genera esa Okey, estadística real sí. de un problema de salud pública, de salud mental pública. ¿Por Ujú. qué? Porque esa visión adultocentrista, por ejemplo, ay, no, está tonto porque está chiquito, no sabe.
¿no? Ay, mi hijo, déjate o sea, y no hay esa, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué está pasando? Ajá. Y nosotros podemos Ujú. saberlo a través de la antropología, de la sociología y todo, podemos pensar, bueno, sí, tiene que ver con la pandemia, estuvieron encerrados, la violencia incrementó en los hogares, incrementaron las violaciones, el acoso, hay violencia digital, bla, 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 bla. Pero cada caso no se puede generalizar, cada caso es un caso. Sí, Entonces, no nos cuesta nada decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, a nuestros sobrinos, cómo te sientes, qué está sí, pasando, porque a lo mejor uno minimiza la claro. sensación y eso es bien importante, cuando, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños altamente sensibles, adolescentes altamente Sí. sensibles, que minimizamos el problema de que mi mejor amigo ya no me habla o que no jugaron Sí. Nintendo hoy conmigo o O que qué no, llorón y qué llorona, y ya. y ya, exacto, pero resulta que un mensaje, el que te segreguen y te bloqueen de tus grupos de Ujú. WhatsApp, esos problemas para nosotros pues podríamos decir, ay, me sacaron de un grupo, pero para ellos son problemas gigantes y eso es lo que Sí. siempre estoy lidiando, por ejemplo, con Sí. los y las adultas, de decirles, hey, lo que para ti parece una tontería y es pequeño, para un niño o para una niña, para un adolescente, es el equivalente a que cuando tú debes todas las deudas del mundo y no sabes cómo pagarlas, cuando tienes un problema familiar gravísimo, cuando estás a punto de ir a la cárcel, de esa manera es la cantidad de cortisol que segregas, la cantidad de sustancias, la psicosis que creas. Entonces, creo que es un buen momento ya volviendo para cerrar lo Ujú. de la visión autocéntrica, de empezar a cortar con eso, cortar, O sea que hacerla digamos que una práctica importante en estos momentos es una escucha. O sea, totalmente. más allá de, o sea, de, digamos, dar por hecho algunas circunstancias, porque luego eso nos pasa, dar por hecho, o simplemente hacer como que no pasa nada. O sea, es escuchar, o sea, es escuchar, es ver, es experimentar, o sea, el universo del otro. O sea, muchas de las prácticas que hacemos luego en la psicoterapia es uno no dar por hecho, o sea, no dar por hecho ni minimizar justamente que lo que la persona te está confiando y compartiendo es menos, ¿no? O sea, esto que dices es muy importante porque desde las infancias ya se nota, ¿no? O sea, efectivamente se murió la mascota, o sea, no sabes lo que significa, no sabes, o sea, hay impactos fuertes como, ni modo voy a tener que ventilar esto, como que cuidas a un chivito toda la Navidad hasta que de pronto ya lo ves en la mesa. Yo no sé si por eso me hice vegana, pero, o sea, Exacto. tiene que ver con cómo te va impactando al adulto que eres ahora. Yo tengo la gran cantidad de amigas actualmente que hemos platicado eso, y justo que son vegetarianas, y tiene que ver con que vieron ese proceso, que alimentaron, cuidaron de un animalito, de pronto se lo tuvieron que comer y lo que en ellas generó terminó en una situación de ese tipo. Ya Por, después son otras situaciones. porque es como minimizar, ¿no? Ay, o sea, no me lo quiero comer, cómetelo. O sea, aparte te hacen que te lo comas, ¿no? Y Cómetelo. aparte, O sea, es así, no, no quiero, o sea, es como, soy caníbal, o sea, no, no, no. O sea, ¿cómo y lo voy a hacer? Entonces, ese tipo de cosas ahorita me dejas reflexionando, porque efectivamente, o sea, no nos detenemos a escuchar, no nos detenemos a preguntar y que a lo mejor desde el universo del niño o de la niña puedes tú no, misma no comprenderlo, o sea, no entenderlo del todo, pero sí acompañarlo desde cómo está viéndolo ahí, ¿no? Y aquí enlazo eh, con este proyecto que tienes, aparte de tu labor social como secretaria ejecutiva, pero también como artista, ¿no? Nace Pistache, que es un grupo musical para niños con, bueno, me encantó, no es lo que te puedo decir, me encantó. De hecho, lo vi, dije, es que esto es como para que estuviera en todísimos lados, ¿ok? Casi como la gallinita pintadita, creo que se llama, una cosa así, ¿no? Me parecieron súper talentosos, manejan rock, jazz, reggae. no, Te vi haciendo ahí una colaboración con Roberto Fernández desde Busca lo más vital, ¿no? Son maravillosos. Pero bueno, yo me emociono demasiado contándote, pero ¿cómo nace y cómo lo vas enlazando
ahí a te va, toda esta propuesta que tienes de acompañamiento, de ayuda a los niños y a las niñas? ahí te va. Ahí ya me tocó hacer títeres con mi abuelo, teatro, Ah, títeres, ¿no? Luego, después, viene otra etapa en mi vida donde regreso, estudio sociología y empiezo a montar mis espectáculos y me caso. Con este compañero que te digo, toda la vida haciendo teatro, éramos compañeros de trabajo, básicamente, pero nos casamos. Entonces, ahí viene otra violencia. Te digo, todas las situaciones que he pasado han venido siempre lidiando, sacando ujú, un punto de violencia. ¿Qué pasa? Nace mi hijo, Balam, nace mi hijo y yo no detectaba una violencia psicológica diariamente, donde todos los días amanece y te dicen que estás, qué mala eres, qué mala actriz eres, qué mala directora, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué me cuesta todo tanto? O sea, qué difícil. Cuando nace mi hijo, eh, hubo algo, no sé, algo ahí pasó que me hizo muy, muy, muy fuerte. Y decidí romper ciertos patrones, empecé a crecer. Me voy a hacer una exposición al Museo Nacional de Títeres, me voy al Cervantino a dar conferencias, me voy a la Ciudad de México a dar conferencias, estuve allá en la UNAM, estuve allá en la Universidad de la Ciudad de México y empiezo a crecer en el área del teatro y de los títeres y entonces mi competencia se volvió mi pareja. mm, Ser la lucha de egos del arte es muy dura, o sea, siempre claro. existe esa parte. Entonces, empecé un proyecto que era, bueno, mi hermano siempre se han dedicado a la música, yo insistía, porque eran muy buenos, era una banda que se llama Umbral Funk, muy, muy buena, tocaban funk, y Ujú, oigan, toquen para niños y para niñas, oigan, toquen, y oigan, por favor, hasta que una vez los convencí, hicieron un homenaje a Cricri, pero en ujú, rock, les quedó increíble, increíble. Y el siguiente año otra vez se los volvieron a pedir, el mismo sí. concierto, y lo volvieron a tocar. Entonces, en esas andaban cuando a mi hermano Eric, el que es productor, me dice, oye hermana, tengo que hacer una canción del cuidado del agua. Y como yo de chiste, siempre como dice, las cachavos en el aire, agarraba la guitarra y empezaba a jugar y les empezaba a cantar de burla y así. Mm, Me dice, es esto, la melodía es esta. Y entonces ya le empecé a cantar la canción. Y me dice, grábala para hacer el jingle. Y no consiguió cantante. Entonces me dice, vas a cantarla tú, pero ya va a quedar grabada. No, ¿cómo crees? Si yo no soy cantante. Me dice, tú puedes. Además, a ti se te da mucho esos trabajos de niños y porque pero tienes una hermosa voz. es que tengo mucho juego de fantasía vocal por la misma del teatro. Ajá. Entonces, pues le grababa y le hacía las voces. Total, que invitan de nuevo a hacer un concierto y me dice, ¿sabes qué? Vas a entrar tú a cantar. ¿Estás loco? Yo imposible. Yo no soy cantante. Vas a actuar que eres una Una rockstar. cantante. Entonces, pues resulta que me animo y ensayamos. Total, llega el primer concierto no tenía ni nombre la banda. Me subo con mis hermanos y hubo un match momento cero con los niños y con las niñas desde el principio, porque en vivo ver a Pistache es increíble. Entonces, hay match, se sueltan bailando, todo. Me subo a la van y me encierro. En la camioneta, cuando termina el concierto, me encierro y empiezo a llorar con un sentimiento desde lo más, me emocioné mucho. Y me dice mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Le dijo, sirvo para algo. Después de que venías de una relación donde te decían todo lo contrario. Después de que venía intentándolo con los títeres y yo sabía que mis espectáculos eran buenos y que iban a otros lados del mundo y que Ujú. aquí no más no, de que le di a la poesía y que aquí no porque estaba chiquita y aquí no, y en la dramaturgia y en otros lados, y de pronto era yo con mis hermanos
Ujú. Y si les gustaba o no les gustaba a nadie, a mí no me importaba porque por primera vez era yo en el escenario Ujú. desde la Elisa chiquita de 6 años que soñaba con subirse a un escenario Claro. y me sentí artista. Y además no estaba mi abuelo en el escenario ni estaba mi ex esposo. Estaba yo con mis hermanos, nada más. Y entonces me subo a la van y dije, no, no lo puedo creer, esta soy yo, aquí estoy en toda la plena esencia y lo puedo desarrollar por mucho tiempo, ¿no? Así nace Pistache y entonces empezamos a componer nuestras propias canciones. Y si bien yo no trabajaba con la Agenda 2030 ni nada, pero yo ya, eran como temas que por intuición quieres Ujú. trabajar. ¿Qué quiero decir? Pues quiero hablar que las niñas y los niños valientes gritan. Sí. Quiero decir que el mundo de libros y la literatura es maravilloso y ahí te puedes echar un clavado y te pierdes. Quiero decir no al consumismo absurdo, que todo se tiene Sí, que sí, comprar, sí. tiene un precio. Entonces, así nació la canción de Había una vez. Puedo imaginar que habla en contra del consumismo absurdo. Sin fronteras habla de la igualdad entre los pueblos, que no deberían de existir los muros y las fronteras. Este, Pero eh, aparte con música alegre, o sea, ah, con estribillos, o sea, las que alcancé a escuchar, o sea, me parecieron pegajosas, andaba yo ahí tarareando, entonces dije: y "Órale", luego, o sea, o sea, no le hace justicia para nada ni los videos ni las redes, pues somos muy malos para las redes y los videos, que lo que ves tú en vivo. claro, Cuando ves un concierto en vivo de Pistache, es increíble. O sea, desde que empieza desde este momento queda prohibido que los papás se porten regañones. Así empieza el concierto sí. con todas las indicadores. Se vale brincar, saltar, gritar, decir lo que piensas. Ujú. Entonces hay momentos del concierto, por ejemplo, en contra del bullying, donde, ¿cómo se llama el niño abusivo o la niña abusiva de tu salón? Oh, Entonces los niños empiezan, Alma, pues fulano, Beto, ¡ah! Sácalo. o sea que Y es pues, catarsis es total. catar y yo estoy siempre, papás, escuchen, mamás, escuchen. Ahorita sus hijos van a hablar de lo Ay, que les... mira, ¿sabes que me emociona? Porque este tipo de activismo social que haces vinculado con el arte y de alguna manera la concientización, digamos también contra el adultocentrismo, todo lo veo como en una canción y me parece maravilloso. Y aquí me voy a detener en la que me llamó la atención porque no sé si yo la interpreté mal, No que le es bien. Mis miedos se van, muy sutilmente, porque sigue siendo una canción para niños y niñas, habla de violaciones. Eso me pareció a mí. Así es. No sé si tú la escribiste. Yo la escribí. Ujú. La canción está pensada como ese monstruo que se aparece en la noche que todos los niños y las niñas Sí, frecuentemente tenemos miedo, ¿no? sí. Este, pero para los niños que han sido abusados, que han sido tocados, para las Ujú, niñas que han sido tocadas, inmediatamente se identifican con eso, ¿no? Está escrita para que los que no han sufrido violencia o abuso de ese tipo, pues no lo detecten porque no es necesario, ¿no? ujú, Y las personas, los niños y las niñas que sí lo han vivido, lo detectan de inmediato. En ujú. el video, por ejemplo, hay una parte es una música muy prolongada porque hay un discurso que en vivo se da. Ahí está en letras. Nunca te quedes callado, callada cuando alguien te lastime. Los niños Sí, y las o sea, niñas gritan valientes griten. Lo dice al final, ¿no? Como un letrerito. Ujú. el letrerito. Porque cuando nosotros ese proyecto lo hicimos, ese disco, nos prohibieron hablar de ese tema así, Vi que abiertamente. incluso los comentarios no se permiten en ese video, en todos los demás sí se permiten y ahí no. Y yo lo que pensé, dije, claro, o sea, no quieren tampoco que estén diciendo, no, no es para niñas o no, cualquier cosa que luego va en contra de, pero es muy sutil, o sea, no habla y sí habla. Es exacto, mira, te voy a decir lo que pasa en vivo, por ejemplo, en esa canción y te voy a hablar de los resultados de esa canción en específico.
Cuando es en el concierto es un momento y un apagón gigante. Y entonces empezamos a enseñarles a gritar. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, cuando en una situación de abuso, de acoso, regularmente nos congelamos. Entonces, si nosotros desde pequeños y desde pequeñas desarrollamos ese músculo de gritar, de enseñamos a nuestras infancias en el baño, se me está acercando alguien, ayuda. A nosotras, como a ti todavía, a mí también nos tocó, aunque estamos plebitas, pero nos tocó. No se hablaba de esos temas. No, no, para nada. Entonces, ahorita, por ejemplo, a mí llegan cantidad cuando entra Cipina de amigas y de amigos y diciéndome, ¿sabes qué? A mí me tocaron, nunca pude hablar, ¿sabes con quién puedo recurrir a hacer terapia ahora, 30 años después? Y era por eso, ¿no? Porque existía ese tabú, esa situación. Ahora, de hecho, hay una campaña que voy a sacar con Cipina, que es un megáfono gigante. Entonces, donde los niños y las niñas van a ir a gritar. A eso, es para eso, para trabajar la opinión. En el concierto de Pistache se apagan las luces, grita lo que tú quieras y entrenamos para gritar y habla de esa canción. Cuando en una ocasión, bueno, ha habido muchos casos, pero hay una muy especial donde nos llega un inbox de una niña de un municipio de aquí del estado y nos pone, yo soy la niña de esa canción. Era escrito a propósito. Entonces le decimos, vamos a ir pronto a tocar, vamos a ir a tu ciudad, lleva a tu mamá porque te queremos regalar una camiseta de la banda. Pues fueron y la señora se acercó con nosotros y yo le enseñé el correo y le dije, mire, lo mandó su hija, la canción habla de esto. Y me dice, sí, ya sé, venimos a un concierto de ustedes, compramos el disco y la niña no la quitaba y no quitaba esa canción y no quitaban esa canción. Pasó como una semana cuando un día me dice, mamá, mi tío me toca. Y fue por la canción. Entonces dice, y la señora estaba muy agradecida y nos dijo, esto yo me acerqué a ustedes a decírselos, pero yo estoy segura que hay mucha gente que no les dice lo que pasó. También sabemos que yo veo las caras de las niñas y de los niños cuando estamos en el concierto, inmediatamente puedo detectar cuando hay esta situación. Para finalizar todavía el ejercicio te digo, porque el concierto de Pistache es muy interactivo, es muy didáctico, pero trae muchos mensajes que son también muy contundentes. En esta parte, por ejemplo, de esta canción, en este set, hay una promesa y todos levantamos la mano y juramos, y yo prometo desde hoy y para siempre no permitir que nadie me toque, nadie se acerque más de lo adecuado, gritar, volverme valiente. Y te voy a decir algo, los papás se quedan a veces congelados. ¿Cómo les estás hablando de esto, no? Las mamás de, ¿por qué? ¿Por qué así? Y muchas se han acercado y me han abrazado y me han dicho, gracias, porque a mí esto nadie me lo dijo. Esta parte nadie me la hizo saber. Entonces es el pretexto. En el concierto pasan muchas cosas. Pasa ese juramento. Autoridad les ha tocado cuando llegan conmigo y me dicen, ya no voy a dejar que mi tío me toque. O sea, abiertamente, gracias, porque yo le voy a decir hoy a mi mamá esto, ¿no? Eso por un lado. También hay otro set, por ejemplo, donde los niños y las niñas sacan a bailar a sus papás. Entonces van y les piden bailar un ratito con ellos y entonces empiezan a bailar y es una comunión que se ha perdido muchísimo. Es más, que no sé si ha existido, donde los abrazan y le dicen, te amo, gracias por ser mi papá, gracias por ser mi mamá, gracias por estar en este concierto y por traerme acá, gracias. Y hay muchos momentos en cada concierto de Pistache que son ejercicios para contemplar que la infancia no vuelve. Hay cosas que no son reemplazables, o sea, no hay manera que la regrese. Y ahí andamos ahora de chavorrucas queriendo regresar y retornar y sanar a la niña interior y tal, pero no. El neocártex, la arquitectura cerebral de 0 a 6 años, el 90% de lo que vas a hacer en toda tu vida son de 700 a 1000 terminaciones neuronales, las que se conectan
hasta los 6, y el otro 10% pues ya tienes hasta los 100 años, ahí divídelo como te vaya, pero poder pensar en que no es reemplazable, ese momento, esa darle teta, ese momento de abrazar, ese beso, esa despedida, ese baile con tu hijo, con tu hija, no hay manera, o sea, que lo puedas prolongar. Entonces, y de hecho les digo, no se esperen a los 15 años, es ahorita, es ahorita. No lo hagan por quedar bien con la sociedad, hazlo por quedar bien con tu familia, con tu hijo, con tu hija. Entonces, todo esto que ha acumulado de conocimiento, de poder apuntar, de poder crear cosas, lo he trasladado a la política pública, porque creo que es bien importante también y que lo sepan, que la creatividad es un músculo. Entonces tienes que siempre estarlo trabajando y trabajando. Así hagas en la abogacía, en la sociología, en la filosofía, etcétera. Me dijiste, eres como una niña filósofa. Creo que una de las cosas que a mí me autosorprendo, de verdad, es cuando me puedo remontar a pensar como yo pensaba cuando estaba pequeña, en lugar de decir, si con todo lo que sé ahora, Claro. o sea, es con todo lo que sé ahora, si hubiera estado 15 años atrás, y sabes que no, yo pienso, a ver, Elisa, ¿Qué me diría esa niña? visítame, ¿No? vis- Exacto. visítame un rato porque me, ¿cómo resuelvo esto sin que esté tan crucificado, sin que esté tan Claro. premiante, sin tanto estrés? ¿Cómo resolvería? Y a veces me voy y me remonto a esa pregunta. ¿Cómo resolvería Elisa, que no conocía de finanzas, que no conocía de traumas, que no conocía de lidiar con quedar bien con la apariencia, con la meritocracia, con todos esos aspectos de competitividad que nos han sembrado, de disque Claro. liderazgo? No, esos no existían. Existía un ser genuino, casi utópico, te digo, que utopista más bien, este, que contagia a, a que otros niños que también tienen 30, 40 años saquen a sus niños y digan, vamos a hacer esto. Y yo creo que aporta mucha energía la política pública para mí. Mira, también, misma historia. Llego yo a trabajar como la secretaria ejecutiva y yo podía observar, y esta bicha rara aquí, ¿no? Entonces, Pero ¿no crees que eso también es tu marca, Elisa? Me pregunto, ¿no? O sea, con todo lo que me vas diciendo, yo estoy revisándome, ¿no? O sea, para mí este tipo de entrevistas es para eso, ¿no? O sea, por eso quería que nos contaras tu historia, que nos contaras todo lo que estás haciendo. De veras, esto que nos dices de Pistache, no sé si haya incluso algún concierto en línea que lo podamos ver, ¿no? bajar todas las canciones en Spotify y en iTunes y pueden ver hay algunas presentaciones, pero la verdad no le hacen justicia, más bien esperen en su ciudad. Ya hemos estado Ok. pública y esperemos que poco a O a lo poco mejor si se les ocurre por acá a quienes nos estén viendo y los quieran invitar también a participar, está genial, porque creo que es de lo que estás hablando, o sea, es todo un proceso integral y que recuerdo la frase que con la que empezamos el programa, donde dijiste ser la adulta que siempre quise ser, la que siempre quise tener a mi lado, algo así comentaste, ¿no? que necesité cuando era niña. Exacto, ¿no? Entonces, yo lo que veo, o sea, es como si esa, digamos, premisa te va guiando a lo largo de toda tu vida, ¿no? Convertirte en esa adulta, convertirte, y los que estamos a tu alrededor, de alguna manera también nos cuestionamos, ¿no? O sea, nos cuestionamos el decir, a ver, ¿qué adulta estoy siendo yo en este momento que yo necesité y que no estuvo? O realmente estoy repitiendo lo que a mí no me gustó y aparte le estoy dando un plus ahí de lo que a mí no me gustó, no me estoy cuestionando. Entonces, no solo es una invitación a recordar la infancia, sino también a vincularnos con una resignificación del adulto que estamos siendo, ¿no? Total. Y, y de alguna manera, bueno, ya un poco cerrando, sé que esto tuvo una semilla y que tiene que ver con tu abuelo, ¿no? O sea, te decía, sé que tu abuelo ha sido muy importante y cómo
su historia de vida, porque yo sé que a lo mejor algún cachito de lo que dices tú en esta entrevista le va a quedar a alguien y lo vas a hacer que se resignifique y se va a preguntar y va a ver a los niños de otra manera. Solo por contarles una anécdota muy rápida, yo recuerdo que a mí una noticia de niña me impactó mucho. Una noticia que era que un niño que vendía elotes en el malecón. Nosotros tenemos, en aquel entonces solo había un malecón, no estaban los dos malecones. Y recuerdo que vi la noticia en el periódico y la comentaban en la casa de mis abuelos, que era un niño que estaba vendiendo elotes y que se habían empezado a tirar bala, pues gente del narcotráfico con las autoridades y lo habían matado. Y eso me impactó a mí tanto que escribí una obra de teatro que se llama Más allá del sol, en Ujú. donde hablo de un niño que tiene, no la diré toda para no spoilearles, pero que es un niño, o sea, que vive una circunstancia de muerte, ¿no? En donde la violencia lo alcanza, no exactamente como me ocurrió ahí, pero este tipo de historias de vida se van enlazando, ¿no? Vivir con mis abuelos, por ejemplo, a mí me marcó muchísimo. Esa misma obra habla de un niño que vive con su abuela, ¿no? Entonces me pregunto, para regresar al tema de tu abuelo e ir cerrando, ¿cómo, cómo tu abuelo se sigue presentando en la adulta que eres ahora? Mira, ahí te va. Yo ya tuve que bajarlo del escenario y decirle, abuelo, Ajá. siéntate, Ujú, esto es lo que yo he hecho y quiero que veas mi trabajo ahora, a ver qué te parece. Porque la verdad, y voy a ser bien sincera con todo ujú, mi corazón, así fue abierto, ujú, la verdad, él me enseñó que había más de esa estigma, de esa etiqueta. ujú, Por ejemplo, una historia de mi abuelo, así las de diario. Veracruz, Festival Nacional de Teatro, llega mi abuelo y, ay, aquí vienen los de Sinaloa, ya llegaron las de las metralletas. ujú, Entonces mi abuelo presenta un espectáculo, El Cartero del Rey, una obra muy bonita, este, que habla de un niño que está desahuciado y tiene correspondencia con Dios a través de una niña que vende flores. Finalmente el niño muere, pero es un texto bellísimo. Presenta a Carmen de Bizet, o sea, la ópera, pero ujú. en títeres, y presenta cuadros mexicanos. Un espectáculo brillante. Termina y lo ovacionaron. Fueron muchos minutos que lo aplaudieron de pie y gana la presea Ujú, del festival y ver a mi abuelo, o sea, y decirle, estas son, a los periodistas que dijeron, estas son las metralletas que trae Sinaloa. claro. Eso, para mí, Ujú, en mi cabeza, es una clase. Ver a mi ujú, abuelo, o sea, a esa vez no estuve, pero conozco la anécdota, va mi abuelo a las Islas Marías, lo habían invitado para presentarse en la área donde hay familias para los niños de las Islas Marías, ujú, pero resulta que no, lo llevan al área de papelillos, que es el área de castigados, sientan a los presos que tienen cadena perpetua, lo sientan a fuerzas en el concreto, y para que vean el espectáculo, que además él llevaba infantil, y, claro. y resulta que termina y regala unos barquitos que llevaba para darle a los niños, se los regala a los presos, empiezan a jugar los presos con los títeres, termina la función, alguien se acerca y le da una carta. Ujú, Mi abuelo no la quiere abrir porque por obvias razones sabes que te pueden pedir alguna claro, sustancia, sí. favores, pero se la quita un compañero del grupo, la abre y dice, señor Winchell, o sea, escrito Ajá. bien. Estamos sumadamente agradecidos por estos tiempos, estos momentos de felicidad que nos ha regalado, porque se me olvidó que violé, se me olvidó que maté, se me olvidó todo. Lo vamos a esperar aquí con los brazos abiertos. Fulano de tal, área de castigados de papelillos. Crecer con eso te hace ver el mundo, que hay más, o sea, que somos más, hay realmente yo no sé por qué darle tanta representatividad a esa pinche gente, perdón, Ujú,
está siempre jodiendo de estar diciendo los narcos, los asesinos, la. No, ya basta. Aquí hay Davides Aguilares, aquí hay los monstruos, hay cantidad de artistas, pintores, escritores, de todo, deportistas, geniales. ¿Y qué pasa? Que se tienen que ir de Culiacán a la capital, irse a buscar a otros lugares para luego regresar y a ver si los visibilizan. Pero es una cuestión de usos y costumbres, que es una cultura. Y creo que mi abuelo, él siempre me hablaba de la importancia de hacer, pues como dice el dicho, no nadie es pionero en su tierra, pero yo no me canso de poder generar algo diario a través de lo que tenga que hacer, como te digo, para con los niños y con las niñas, ahí sí, de lo que tenga que hacer. He sido maestra, he dado talleres de pintura, de teatro, de todo. He hecho títeres, he hecho cine, eh, para visibilizar el tema de esta agenda que estoy impulsando. Ahora hemos logrado, por ejemplo, el exhorto para la eliminación de música con contenidos inapropiados en escuelas y espacios públicos que sean de niños y de niñas. Eso es un Claro. avance grande, ¿no? Llevarlo a cabildo y que ya está. Campañas, galerías itinerantes y proyectos. Yo lo hago y lo sigo haciendo con Pistache cuando un día vamos a tocar a Choice, que sí existe Choice, y esa siempre la platico porque para mí fue hermosa, yo creo de las experiencias más hermosas de vida, y vamos como 3 o 4 veces continuas a Choice. En las primeras dice un niño a mi hermano, cuando sea grande, yo quiero tocar la batería como tú. Mi hermano le regala sus baquetas y le dice, órale, de una vez. Y le enseñó un ritmo de la batería con las baquetas y le dijo, mira, vas a agarrar una cubeta y esto y le vas a hacer ta, ta, tum, y le vas a hacer, ¿no? Total, que volvemos al tiempo y llega y le dice al Piolín, Piolín, ya toco la batería, ya me aprendí lo que tú me enseñaste. Ya, sí, sí, se la pasaba, dice su papá, horas y horas dándole a eso. Entonces le dice, súbete a la batería. Y le dio y perfectamente. Siguiente día íbamos a tocar en una escuela, pero iban a invitar a todas las escuelas de Choice. Entonces, Piolina, medio concierto, lo para, invita a este niño, a Carlos, vamos a llamar, a que se suba, y se sube Carlos a tocar la batería y empieza con su ritmo que se había aprendido. Y de atrás Piolín le aplaude, Carlos, Carlos, y toda la escuela empieza a gritar Carlos. Mi otro hermano se suma con la guitarra, el otro se suma el bajo y empiezan a llamear con el ritmo de Carlos. Carlos tocaba, volteaba a ver a mi hermano, secaba las lágrimas y seguía tocando. Terminamos todos llorando, obviamente, terminamos el concierto y sale su papá y abraza a mi hermano y le dice, gracias, gracias, es idea, el niño va en quinto. Lo abraza, gracias, dice, desde el primero mi hijo ha sido el joto, la torta, el gordo, el más buleado desde primero, porque es sensible, le gusta el arte, le gusta. Velo, y lo volteamos a ver y lo apunta. Y entonces vemos a Carlos, que era el ídolo de todos los compañeros de la escuela, y se le acabas de cambiar la vida, o sea, totalmente. Pasó el tiempo y ahí sí, eso sí nos rompió, porque va el gobernador en una de esas giras que tiene a Choice, y me manda en ese tiempo el director de cultura una carta y me dice, mira lo que le escribieron al gobernador. Entonces dice, gobernador, nosotros ya no queremos oír corridos porque nos gusta mucho el rock. Regálenos una batería, un bajo, una guitarra, los amplis, los micrófonos y toda la bola de cables. Y firmaron los niños y las niñas de Choice. Entonces le digo, sí, le digo, si no los compran, si no se los compra el gobernador, soy capaz de ir no sé a dónde a juntar, a hacer boteo para a completarles eso, ¿no? El gobernador les regaló los instrumentos y a partir de ahí nacieron muchas bandas de rock de niñas y de niños en Choice, al punto que cuando en el Festival Ferrusquilla va a tocar Cierra el Gran Silencio, una banda de Monterrey, y cuando salen al escenario se sorprenden porque los primeros 10 metros eran puros niños y niñas.
Entonces claro. dice, carnal, me dice, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué tantos niños, no? Sí, ¿qué Ajá, pedo? ¿Por qué niños? Entonces le dice el director de cultura, mira, lo que pasa es que aquí no existe el rock, no se usa mucho, y ahorita cuando ellos oyen rock creen que es Pistache, que es una banda que, ajá, porque aparte nosotros tocamos antes del Gran Silencio, nos tocó abrirles, entonces los mandamos al ujú, concierto del Gran Silencio. Pues total que todo el pueblo, la ciudad de Choice, estuvo en el concierto del Gran Silencio, pero la mayoría eran niños bailando. Entonces, hasta a mí me dicen, oye, Elizabeth, a bailar con ellos y comparte con ellos, ¿no? A partir de ahí sabían que iba a ir Pistache y bajaban horas caminando niños y niñas. Yo me sentí una rockstar real porque nos llevaban con regalos, con cartitas, me hablaban, me enviaban mails y me pedían consejos. Y entonces dices tú, claro, o sea, qué importante mira, también sabemos que los niños y las niñas son súper sensoriales. Cuando algo se hace, ujú, corazón, ellos lo ven realmente. Eh, es muy difícil abundar en esos temas porque son muy delicados, porque tienen muchos contextos y la verdad, yo cuando he tenido oportunidad de tocar en la Ciudad de México, de tocar en Guadalajara, de tocar en Quintana Roo, en Tijuana y así, y a veces nos dicen, neta, son de Sinaloa. O sea, ujú. de verdad. O hay pobres provincianos, o sea, a ver qué traen y tómala, porque son buenísimos músicos además. Y el show está muy interesante. Es un espectáculo armado, se ve la sociología, se ve la Ujú, música, se ve todo. Y, y ojalá que este proyecto continúe siempre. Claro que a mí me encanta estar ahorita en la función pública porque, como les digo a mis compañeros y a mis compañeras, yo ya fui activista 30 años, pues. Y cuando llegas a este tipo de lugares por azares del destino, porque yo la verdad nunca pensé ujú. trabajar en la función pública, cuando llegué a este lugar tengo 3 años, o sea, nada para hacer todo lo que pueda. Entonces, yo me siento muy orgullosa ahorita de que la agenda de ver la función pública con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes se nota, Claro. porque si ahorita obras públicas va a ser algo, me doy cuenta que toman para la iniciativa de que haya áreas para niños y para niñas. El DIF, por ejemplo, el de los contenidos que se están impartiendo y todo, ya quitaron el reggaetón de las maestras de jazz, quitamos el maquillaje, o sea, que se ve desde el interior de la institución un cambio que es poco a poco. Le, eh, Cultura, lloré la semana pasada porque veo el espectáculo que presentó el taller del municipio de teatro. Ujú. Por primera vez en la historia, de verdad, en la historia de Culiacán, veo un espectáculo con los niños siendo niños, con las niñas siendo niñas, con su ropa, sus shorts normales, con una dramaturgia súper sencilla que hablaba de los prejuicios de unas niñas y niños creyendo que unas señoras eran brujas y las brujas creyendo que los niños son unos monstruos. Entonces, a veces las cosas sencillas son esas que te hacen sentir, que te hacen pensar, Claro. y eso es el arte. Para mí eso es el arte. Entonces el arte es la herramienta más, como dicen, el arma cargada de futuro Claro. a todas las infancias, para todos los tipos de infancias que hay, la tuya, la mía, la de las generaciones que vengan, y tenemos que cuidar mucho pues lo que les damos de para que crezcan, porque al final del día va a determinarles. Porque fíjate que de alguna manera a nosotras eso fue lo que, o yo lo siento, hablo por mí, ¿no? Pero lo interpreto de ti por todo lo que me has compartido. Gracias por la confianza, gracias por abrirte de esta manera. Pero para mí el arte fue abrirme nuevos universos. O sea, yo no crecí, como te decía, en una familia que se dedique al arte, pero cuando me pude meter a ese tipo de talleres que tú ahora promueves, que fue por un azar del destino que entendí que era el teatro y me abrieron, o sea, no sabes a quiénes llegas con esos talleres, no sabes, o sea, si un día llevas
títeres, pistache, en dónde vas a tocar corazones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas palabras a veces que pueden las palabras ser violentas, que pueden ser como balas también pueden ser flores, también pueden ser esperanzas, sueños, o sea, maravilla, ¿no? Entonces, ahora me pregunto, y con esto cerramos, Elisa, ¿qué le dirías tú, siendo la adulta de ahorita, a esa niña del pasado, a la niña Elisa que se sentía bicha rara? Una frase. Uy, ay, me agarraste no sé, yo creo que le diría, no, no te estreses, no te estreses, relájate, vas bien, Eso. relájate. Yo creo que eso, porque todo me ha costado mucha pasión, mucha, Claro. mi salud, mi fuerza, ¿no? Entonces sería como, tranquila, relájate, vas bien. Ujú. Yo creo que eso, básicamente, y sí, esa parte que tú dijiste ahorita es bien importante. Ya no hablemos tanto de lo malo, sino visibilicemos lo bueno y, y sí visibilicemos lo malo de lo que no se habla, que eso está bien interesante. Por, Exacto. porque lo que realmente, lo que no se conoce, o sea, lo que no se habla no sirve. Y también lo que no se comparte no sirve, es basura, se pudre. De nada me sirve a mí saber ser un erudito o ser una Ujú. persona que lee mucho y bla, 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 si no lo comparto. Para mí es más valioso, aunque sepa poquito, pero como dice Galeano, muchas personas, un poquito de cada quien y se vuelve algo muy interesante y Y yo muy creo que grande. eso es lo que intentamos hacer el día de hoy. De Así, veras, como lo dije al principio, lo que yo busco en Seres en Construcción es eso, o sea, nos vamos construyendo, pero también desde la mirada del otro, desde la perspectiva del otro, desde la vida del otro. Y por eso te quería invitar, o sea, porque sé este camino que has llevado, como bien dices, ¿no? O sea, yendo más allá de la violencia, incluso siendo como utilizándola como un motor para lograr belleza de alguna manera, ¿no? Entonces, gracias por todo lo que estás haciendo por los niños y niñas en Culiacán. Me hubiera gustado, aquí lo anoté, haber sido tu amiguita de niña. Somos de diferentes generaciones, pero ahora que lo pienso, igual yo hubiera sido su amiguita, ¿no? O sea, porque yo era muy tímida, pero hubiera sido genial. Aún así, hoy le digo a mi niña del pasado, mi niña interna, o sea, que podemos seguir teniendo amigas de niñas, así amigas es. que nos impacten, y invitar a todas y a todos los que nos están escuchando y viendo que se revisen en este momento, o sea, qué de todo lo que hablamos les impactó y cómo le darían nuevo significado a su vida y cómo lo pueden compartir con más personas y cómo también pueden ir más allá de sus límites, que es algo de lo que hablamos mucho en este programa, para que ustedes sean quienes creen un método que impacte en los demás, que vaya más allá de lo que nos enseñaron, que salgamos también de estas estructuras, porque no somos seres determinados, sino seres que se construyen. Así. Gracias, Elisa, por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. Bye. No, bye, bye. Gracias.